Sí, bueno, tratándose de las reformas constitucionales y específicamente en materia penal, tendríamos que establecer de primer momento que la Constitución del 17 fue reformada, por ejemplo, en 1965, tratándose del tema del sistema penitenciario. Tratándose del sistema penitenciario, en un primer momento se dijo que el fin de la prisión era la regeneración del delincuente y en 1965 se estableció que el fin de la prisión era la readaptación social del delincuente. Pero también, por ejemplo, la Constitución fue reformada en 1993 en los artículos 16 constitucional, 19 de la Constitución, y por ejemplo en el artículo 16 se estableció que para librar una orden de aprehensión se tendrían que acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad. Y esto en 1999 se vuelve a reformar y se cambia a un concepto que se venía trabajando previamente, que era el del cuerpo del delito. Cabe señalar que la reforma más importante que ha sufrido la Constitución en materia penal pues se da en 2008 con la incorporación del proceso acusatorio oral en el artículo 20 constitucional, pero también es importante destacar que desde 1993 en el apartado final del artículo 20 constitucional se concentran 4 derechos de la víctima, lo cual es muy interesante porque es hasta 1993 cuando constitucionalmente nosotros estamos observando los derechos victimales. Pero en 2008 el artículo 20 constitucional es dividido en apartados, un apartado A de principios generales del proceso acusatorio oral, un apartado B que tiene todos los derechos de del acusado o imputado, y un apartado C que contempla de una manera más casuista cuáles son los derechos que tiene a su favor la víctima, porque en un primer momento solo se nos señalaba que tenía derecho a tener un asesor jurídico, a que se le reparara el daño y a tener algún tipo de asesoría médica por si lo necesitaba, y estos derechos fueron ampliados en el año de 2008. Entonces las reformas en la Constitución en el tema del derecho penal han sido muy sustanciosas porque por una parte vimos que dogmáticamente transitamos a un finalismo en el año del 93, mantuvimos el finalismo en el año del 99, pero en 2008 dimos una revolución copérnica tratándose del modelo procesal con la incorporación del proceso acusatorio y por supuesto de los derechos victimales que se ampliaron en ese apartado C de nuestra Carta Magna en el artículo 20.